en mi video no entendido por el responsable del canal Cyber Revolution, donde refuto su método para datar el Códice Vaticano, les recuerdo que señaló una letra capital en el códice y dijo que no podía ser del siglo IV pues las letras capitales eran fruto de la Edad Media. Luego, en un video respuesta, esquiva mis argumentos para no reconocer su error y desvía la atención examinando un problema de la crítica textual que está explicado en mi canal, y así hasta caer en Erasmo, tema que abordaré en otro video, pues la cuestión no era Lucas 4:44 o si Erasmo consideraba corrupto o no el Códice Vaticano. El tema era uno solo, pues mi video solo duró menos de 8 minutos. El desconocimiento es tal que lo expuesto en mi canal se lo volveré a explicar brevemente. El Códice Vaticano contenía lecturas alejadas de las copias adulteradas del texto de Jerónimo, pues la Vulgata sufrió con el tiempo muchas modificaciones. Es lógico pensar que permaneciera en silencio por siglos y luego oculto en el Vaticano. Esto explica el por qué no existe hasta el siglo XV mención de él. Era un texto contrario a la Biblia oficial de la Iglesia Católica, lo que no quiere decir que siglos antes el Códice Vaticano no pasara por varias manos. Lo indica así todas las correcciones, decoraciones a color, letras capitales y letras minúsculas incorporadas tardíamente durante un largo periodo y por varios escribas. El decorado, las notas y correcciones con diferente caligrafía que cualquier erudito moderno puede datar, y así ha ocurrido, son desde el mismo siglo IV-V hasta el siglo XV, y es que no existía en aquella época un sentido de preservación y cuidado de un manuscrito bíblico como el que tenemos hoy. No solo ocurrió con el Códice Vaticano, sino con otros manuscritos antiguos, y mientras más viejo el texto, más sería manipulado. Ante esto, que alarma a Cyber Revolution, la pregunta es simple: ¿se ve afectada la copia original del texto por las anotaciones y correcciones de escribas futuros? Pongamos el mismo ejemplo. Tenemos esta página con el texto en uncial, o sea, letras mayúsculas, lo que indica que, aunque haya aparecido en el siglo XV, es anterior a y vean, tenemos decoraciones a color, tenemos una letra capital y por acá una anotación, que puede ser una corrección a o otro texto o cualquier criterio de un escriba. Cuando los eruditos quieren acercarse al texto del siglo IV, no les interesa esto que fue añadido más tarde, ni esto ni esto. En la obra que cité y que Cyber Revolution usó como excusa para no explicar el tema de la letra capital, se expone: la belleza de la escritura original fue estropeada por un corrector posterior, quien volvió a repasar a tinta cada letra del manuscrito, omitiendo solo aquellas letras y palabras que él creía incorrectas. A ver, se afectó la belleza de la escritura original, no el contenido del texto original. ¿Qué sucedía con los monjes? No siempre tenían buena iluminación, por eso insertaban en un manuscrito antiguo letras capitales, colores, repasaban a tinta cada letra, incluso también eran polémicos, señalaban con ofensas el error de otro escriba, pero podían señalar este error pues seguía visible la lectura original. También los escribas introducían capítulos, y aquí quiero detenerme para señalar la ignorancia o manipulación de Cyber Revolution. Cuando el autor de esta obra señala entre los siglos IV y VI se agregó la numeración de capítulos, entre los siglos VII y VIII
se añadieron otros números de capítulos, por favor, un poco de rigor. El autor no se refiere al sistema de capítulos y versículos que tenemos en Biblias modernas, cuya historia se remonta hacia el año 1227. La Biblia inglesa de Wycliffe de 1382 fue la primera en usar este método de capítulos. La salvajada que expone Cyber Revolution, incluyendo la palabra versículos que se la inventa, pues no aparece en la cita, es debido a su desconocimiento del significado del vocablo capítulo antes de la Edad Media. Su etimología en latín significa encabezado. ¿Por qué? Este término apareció por primera vez tras la adopción de la regla de Agustín de Hipona, una organización de la comunidad eclesiástica propuesta en el siglo IV por Agustín. Los canónigos se reunían en dichas asambleas y comenzaban leyendo un capítulo del texto mismo de Agustín, y de allí acabaron llamándose capítulos a dichas reuniones. El término era también empleado para señalar los libros. Ejemplo, libro 1, libro 2, libro 3. A esto último es a lo que se refiere este autor católico, no al sistema de capítulos y versículos empleado por Wycliffe y en nuestras Biblias modernas por extensión. En conclusión, el texto original del Códice Vaticano del siglo IV no fue cambiado. Es este. Los agregados posteriores no impiden a la crítica textual reconocerlo. Las letras minúsculas son de una época posterior. Nadie las ha datado hacia el siglo IV, como quiere hacer ver Cyber Revolution. Estas se descartan, tienen un valor, pero muy inferior al extenso texto uncial del siglo IV que tenemos en el Códice Vaticano. Por cierto, nunca se respondió la pregunta sobre por qué usar una letra uncial, que es una decoración tardía medieval insertada por algún copista, para decir que este texto anterior al agregado, o sea, la letra capital, es también fruto de la Edad Media y no del siglo IV. Sobre esto hablaba mi video, no sobre las variantes textuales, no sobre Erasmo o la supuesta corrupción del Códice Sinaítico, etc. Este canal no tiene como política el debate sin sentido. Por tanto, continuaré mi serie de videos sin tomar en cuenta futuras intervenciones del canal Cyber Revolution, por una sencilla razón: respeto a la audiencia y me respeto. Esto es Biblia versus religión.